como certeros proyectiles darán en el blanco, sea para enriquecer la historia, sea para confrontar los actores. En esta última obra vuelven a aparecer personajes recurrentes en su obra, como el singular e inclasificable arequipeño Rogelio del Mar y la escritora y traductora Silvia Olazábal Libur, suerte de alter ego de la autora, que tiene el encargo de contar la historia. Con una estructura compleja, donde se tejen una serie de historias dentro de la historia y una narrativa poética y seductora, Teresa recurre a flashbacks que nos llevan de Arequipa a Brisgovia, pasando por Tetuán, París, Budapest, Barcelona, Jerez de la Frontera y varias ciudades de Alemania que la autora conoce bien y cita sin esfuerzos ni disfuerzos. También, como en Nada que declarar, la tremenda obra de Teresa que fue mención honrosa en el Premio Copé de Novela del 2011, Silvia Olazábal recoge el legado de Anne Calder, 20 años después de su muerte, para contar la suerte corrida por 14 mujeres con diferentes grados de chifladura que fueron dadas de alta en la clínica psiquiátrica en la que estaban internadas. La carta manuscrita que Anne deja a Silvia en un sobre lacrado, en realidad son 2 carpetas de un choclón de páginas cada una, va desatando nudos y abriendo otros, como en la maravillosa novela El copista, y en el camino va sembrando dudas, interrogantes y reflexiones. ¿Qué es más soportable, la enfermedad del cuerpo o la enfermedad del alma? ¿Quiénes son los cuerdos y quiénes los dementes? ¿Qué significado tiene el respeto, la ética o la empatía para cada uno de los actores? ¿Es más reprobable el médico que abandona a sus pacientes o el trío de jóvenes sudacas, peruanos en realidad, que no respetan los límites y provocan todos los estropicios imaginables sin un ápice de culpa o de remordimiento? Los invito a leer Estación de Sirio y que ustedes saquen sus propias conclusiones. Gracias. Bueno, ante todo, muy buenas noches. Es un enorme placer para mí estar presentando a Teresa. Son muchas sensaciones que se cruzan en estos momentos, ¿no? No es la falta de sueño. Lo que pasa es que trabajo en una revista y hemos salido hoy día a las 5 de la tarde, ¿no? Entonces estoy así medio... Son un poco así en las nubes, ¿no? Pero concentrado, ¿no? En lo que he escrito. Pero también por el enorme cariño que le tengo a Teresa, ¿no? Por su don de gente y sobre todo esa admiración, ¿no? que tengo, o sea, esa admiración que tengo hacia su obra, ¿no? También me parece que esta es una ocasión especial también para, creo yo, firmar una impresión, ¿no? Una impresión que ya debe ser certeza, ¿no? Que es que desde hace rato, lo digo, o sea, desde hace rato, Teresa Ruiz Rosas es la narradora mayor de la literatura peruana contemporánea, ¿no? Y no lo digo porque a mí se me ocurre, ¿no? Esto tiene una base en una obra ya publicada, ¿no? Yo recuerdo que en el año 1998, o sea, caminaba por el centro de Lima, por el Jirón Amazonas, y no tenía mucho dinero y por 5 soles compré una maravilla, ¿no? Que era una edición robada de una biblioteca de España que no sé cómo había parado en un puesto de libros del Jirón Amazonas, y esa novela era El copista. Todavía tenía su sello todavía, ¿no? Biblioteca de Huelva, creo que, si no me equivoco. Alguien la robó y la dejó por ahí. Y de ese momento yo me hice hincha de Teresa Ruiz Rosas. O sea, me gustó no solamente la dimensión como ella administra su prosa, sino también la dimensión humana que Teresa proyectó, ¿no? En El copista, ¿no? Era una novela que iba sobre el arte, pero sobre todo algo que siempre me ha interesado en Teresa y que está presente en todos los libros de Teresa,
que es la dimensión de la libertad de la mujer. O sea, si hay un tema recurrente en toda la obra de Teresa, es precisamente eso, la mujer. Pero ojo, no hablamos de la mujer como hoy en día se estila, ¿no? O sea, se la victimiza para luego potenciarla, empoderarla, no, sino una mujer libre desde siempre. En ese sentido, he seguido con mucho entusiasmo la obra de Teresa, y para mí el mismo hecho que estemos esta noche presentando la obra de Teresa con un sello grande, me parece que es un acto de justicia en ese sentido. O sea, la justicia literaria existe, ¿no? Porque uno se pregunta cómo una narradora de este calibre puede estar, digamos, no tener reconocimiento local como sí lo tiene en el extranjero. Uno de los críticos más temidos en el mundo hispanoamericano es Ignacio Echevarría. Ignacio Echevarría, yo lo leo desde siempre, es también amigo mío, y él nunca duda en prácticamente bajarse trayectorias que él considera falsas. O sea, no ha tenido miedo de nada, pero sin embargo ante Teresa ha quedado rendido en ese sentido, ¿no? Como el copista. No me pongas cara de sorpresa, Teresa, o sea, tú sabes que es verdad. Porque si ustedes ven en Google, o sea, digitan el copista Ignacio Echevarría, van a encontrar la reseña de Ignacio Echevarría ahí, donde prácticamente saluda las dotes de Teresa, ¿no? Como narradora, ¿no? Y yo siempre me he preguntado, volviendo al tema, o sea, ¿por qué no ha tenido el reconocimiento que tiene, ¿no? O sea, ¿por qué a veces la crítica local no ha prestado atención que merecen los libros de Teresa? Incluso también esta llamada crítica académica, ¿no? Que se hace llamar tan pura, pero que también obedece a intereses muy subterráneos también, porque nunca esta tampoco ha prestado atención cómo se debe a la obra de Teresa, ¿no? Entonces a veces yo pienso de que esto se debe a que, no sé, debe haber algún sentimiento menor que tengan hacia ella, no sé, porque a mí me ha parecido muy injusto, la verdad. O sea, si ha habido una obra con la cual los lectores peruanos están en deuda, digamos, de potenciar, de reconocer, esa es precisamente la obra de Teresa Ruiz Rosa, ¿no? Bueno, ya hablé, no leí nada de lo que había hecho porque ya estaba acá, pero sigo. Lo que importa es que en estos momentos estamos presentando esta novela Estación Delirio. Esta novela Estación Delirio dialoga con otras novelas de Teresa, ¿no? Dialoga con El copista, dialoga con una novela muy buena que se llama Nada que declarar, dialoga con otro libro llamado La mujer cambiada, y siempre el tema es la mujer. Pero en este caso, Estación Delirio, a diferencia de las otras novelas, es una novela más desatada, más desenfadada, por decirlo de alguna manera, donde Teresa pone en juego dos de los aspectos que son para mí angulares en su obra, y como bien ha señalado María Elena Cornejo hace unos minutos. Es el caudal de conocimiento que tiene la obra de Teresa, y sobre todo acá en Estación Delirio, donde hay un derroche de arte, pero es un derroche de arte mediante los personajes, no de una manera impostada, o sea, no poseros, sino son personajes muy verosímiles, por decirlo de una manera, por no decir reales, ¿no? Entonces, en ese sentido, algo que siempre he admirado en Teresa es la dimensión de documentación que ella tiene, pero ojo, no es un mérito, sino que en la misma narración esa dimensión de documentación no tiene que sentirse, sino tiene que fluir, ¿no? Porque si no, mejor vayamos pues al nombre de la rosa Humberto Eco, y ahí vemos pues, o sea, todo lo que él a propósito quiere meter como conocimiento, ¿no? En ese sentido. En cambio, en esta novela hay una naturalidad, hay un curso donde el lector, o yo como lector, mi experiencia como lector, no he sentido que me han estado tomando el pelo. En realidad, o sea, Teresa nunca me ha tomado el pelo en ese sentido, ¿no? Y luego con estos dos personajes, como señaló ya María Elena, que son Anne Cal y Silvia Olazábal, estos dos personajes son muy ricos en su morfología, porque parten de un criterio básico de amistad, porque también esta novela es una novela de la amistad, ante todo.
Y es una novela que parte de la admiración y del asombro, ¿no? Y quien cuenta esta biografía de esta alemana extraña, libre, ¿no? Que hace con su vida lo que quiere, ¿no? Y uno de los aspectos que me gusta mucho de la configuración moral de Anne es que, claro, ella hace con su vida lo que quiere. Obviamente en el curso de su vida ha dañado a mucha gente, pero es un daño involuntario. O sea, porque hay dos maneras de dañar, ¿no? O sea, uno daña adrede y a veces uno daña involuntariamente. Y Anne es una mujer que daña involuntariamente, pero porque tiene un fin, porque obedece a un propósito, que es vivir su vida, ¿no? Así, recordando un poco el título de la famosa película de Godard. Eso es lo que hace Anne, vivir su vida. Y cuando ella, en los años 70, en una Arequipa conservadora, conoce a una joven Silvia, dentro de una sociedad, digamos, tan pacata, ¿no? O sea, tan inclinada al asombro, es como un flash que prácticamente quiebra todos los resortes morales que tiene Silvia. Y es Silvia quien empieza a contar la historia, el trajín existencial de Anne. Y en este trajín es donde vemos todo este caudal de conocimiento, porque es la escritora Silvia Olazábal quien sostiene la novela. Eso es por el lado, digamos, de los personajes, ¿no? Que siempre me interesa a mí subrayarlos, porque algo que yo veo no solo en la narrativa peruana, sino también en la narrativa hispanoamericana, es que los escritores están muy inclinados por escribir bonito, pero descuidan la esencia misma del relato. ¿Y cuál es la esencia misma del relato? O sea, eso no lo dice el manual de narratología ni las teorías literarias, eso simplemente lo dice la tradición de lecturas, ¿no? Que es la configuración de los personajes. Toda gran narrativa se sustenta en personajes, y en ese sentido creo que el secreto, ahora ya no tan secreto en la obra de Teresa, es que siempre has tenido personajes muy ricos en ese sentido. O sea, las mujeres acá son mujeres, la verdad que uno termina enamorándose de ellas, pero en la experiencia de la lectura, o sea, porque son libres. Claro, sufren, claro, la arruinan, pero viven su vida y no se arrepienten de lo que han vivido. O sea, yo creo que también en ese sentido Estación de Lirio es un canto a la vida también, en ese sentido. Eso por un lado, por los personajes. Otro de los aspectos que siempre me ha llamado la atención de Teresa es definitivamente el estilo y la prosa. Hay algo que es muy difícil de conseguir en el arte narrativo. O sea, aquí hay un lenguaje funcional, pero es un lenguaje funcional muy mentiroso. Es un lenguaje funcional que no es tal, porque este lenguaje funcional tiene una riqueza morfológica y una densidad lírica que lo saca netamente de digamos, un registro netamente utilitario para contar una historia. El otro gran protagonista de esta novela es precisamente la prosa, la verdad. Y creo que en esto tiene que ver mucho la labor que ha ejercido durante muchos años Teresa como traductora. En realidad yo empecé a leer a Teresa no con el copista, sino desde antes, porque gracias a una traducción que Teresa hizo de Otto Strauss, yo me hice hincha de este gran escritor alemán que es Otto Strauss. Y yo, obviamente, con el tiempo y mi ignorancia pues, de chiquillo de aquel entonces no me fijaba quién hacía las traducciones, ¿no? Sino luego, recién hace unos 7 años me di cuenta, ¿no? Que eras tú quien traducía a Otto Strauss, que es un escritor muy maravilloso, la verdad. Y yo creo que, como dice, ¿no? Javier Marías, ¿no? A los escritores sobre todo le dicen, si quieren aprender a escribir o si quieren aprender a tener estilo, pues traduzcan. Y yo creo que por ahí también viene otra de los crisoles donde está tu secreto para escribir también, ¿no? Que es la traducción misma, ¿no? Es por eso que yo en Teresa noto una prosa funcional, pero que es una prosa mentirosa, que no es tal, sino que es una prosa que también tiene una densidad lírica y una morfología bastante especial. O sea, es prácticamente muy difícil conseguir ese tipo de coinonía narrativa. Y eso obviamente se consigue con años de escritura y sobre todo con muchos años trabajando en silencio, ¿no? En ese sentido, ¿no? Porque una de las cosas
que yo siempre he visto en Teresa es que es una persona, teniendo los méritos literarios para tenerlo, nunca ha querido usar esos méritos para posicionarse a la fuerza, ¿no? Es por eso que a mí me gusta mucho la novela en ese sentido, ¿no? Por la prosa, por los personajes, por su arquitectura que es compleja, pero sobre todo también por algo que le hace bien a la narrativa peruana, al mundo editorial peruano, es que esa novela quiebra algunos prejuicios que se tienen, ¿no? O sea, yo creo que en ese sentido, creo que Penguin hizo una gran apuesta, porque es una novela que no obedece a modas editoriales, que no obedece a cuestiones comerciales, sino simplemente a estricta calidad literaria. Bueno, ya me pasaron un mensaje que debo acabar, pero bueno, solamente decirles que lean a Teresa, recomienden a Teresa, y es un lujo que estemos aquí esta noche porque Teresa es, como ya dije al inicio, la narradora mayor de la literatura peruana actual, ¿no? Y es un lujo que podamos tenerla acá. Gracias. Buenas noches. Estoy absolutamente desbordada con estas palabras tan generosas que, ya lo he dicho alguna vez, mi padre diría gracias, lo merezco. Y bueno, me emociona mucho todo esto. Agradezco tanto que María Elena se haya ocupado de este libro siempre con esa atención suya y también esa perspectiva de lo arequipeño, ¿no? Que nos une tanto, y a Gabriel, por supuesto, por todo lo que ha dicho, ¿no? Efectivamente, esta apuesta se debe a Jerónimo Pimentel, que ahora no ha podido venir. Me gustaría darle un abrazo después de esto, y por eso quiero agradecer mucho al director editorial, Johan Pech, que habló al comienzo. A él se debe este título tan bello y el trabajo de edición, que ha sido una experiencia muy bonita, casi en esa forma un poco inédita para mí, también con Luis Hernán Castañeda como editor de mesa, que vive muy lejos como para estar aquí en Estados Unidos, y todo el equipo de la editorial que ha colaborado con mucha eficacia y mucho cariño en cada momento específico, ¿no? Y yo me siento muy, muy feliz de que pueda estar aquí mi madre presente. Ella también es personaje por ahí en la novela, ya se enterará cuando la lea, porque además ella conoció a esta Anne de la que ha hablado Gabriel hace un momento, y también María Elena, ¿no? Sin decir el nombre, ya la ha conocido bastante bien en Arequipa. Me encanta que pueda estar mi tío Pedro Cateriano presente, porque él desde los 16 años me decía que escriba, y yo pues no le di en ese momento mis diarios que me pedía, craso error, pero bueno, así. Después siempre me ha acompañado con mucho cariño y consejos muy inteligentes en estos avatares de la escritura, ¿no? También Teresina Muñoz Nájar ha conocido al personaje de Anne en Stuttgart, ¿no? Y puede dar fe de que era ella. Y mi primo Sergio, que está por ahí, también la ha conocido en la infancia, en realidad, ¿no? Así que todo ello me hace muy, muy feliz. Y por supuesto ver a queridísimos amigos, familiares, que ahora ya no me alcanzaría el tiempo para mencionar a todos, pero me alegra mucho que estén aquí, que me arropen con su presencia, y también a las personas que veo por primera vez, ¿no? Mis tíos, Aloysia y Juan Cateriano, que están atrás, quiero también agradecerles mucho, porque ellos han sido mi primer puente con Alemania, ¿no? Con este tema siempre de estar entre los dos mundos, las dos culturas. En esta novela hay, de alguna manera, si se quiere,
también por ahí una suerte de homenaje y de crítica un poco, de denuncia, ¿no? Es decir, este homenaje a la amistad que ya ha sido mencionado aquí, ¿no? En este caso a la amistad entre Anne y mi alter ego, que resultó en el proceso de la escritura. Me di cuenta cuán relevante había sido para mí, porque estaba yo en años de formación, ¿no? Por otro lado, es un homenaje también a este médico psiquiatra que finalmente opta por lo que he llamado ahí la responsabilidad del conocimiento, ¿no? Prefiere cerrar una clínica muy exitosa antes que arriesgarse a que alguien haga un uso no absolutamente certero de las terapias que él ha utilizado, ¿no? Eso me fascinó mucho también como propuesta. Y una serie de homenajes a personajes secundarios, básicamente por sus actitudes de gran humanidad. La crítica lo que me gustaría destacar aquí es que yo he intentado enfocarla por el lado de esa especie de cuerda floja, de frontera no definida entre la gente que se llama o que se considera normal y quienes han pasado el umbral de la cordura, ¿no? Entonces creo que hay ahí hay mucho estigma, hay mucho maltrato, hay mucha indiferencia, y quizás para decirlo en una palabra, claro, en efecto he investigado mucho porque para mí cada proyecto de novela es un viaje de exploración, ¿no? Es algo que me interesa averiguar y bueno, consigo muchas veces saber algunas cosas. En todo caso, quizás una especie de conclusión que me atrevería a formular es que al fin y al cabo a muchas personas que padecen, ¿no? de dolencias del alma, por decirlo de algún modo, creo que les ayuda mucho más lo que podríamos llamar el amor al prójimo, ¿no? en su acepción más literal, es decir, la empatía, la solidaridad, la comprensión, el cariño, la paciencia. Muchas veces son más eficaces como paliativos que los medicamentos, ¿no? que se usan tanto. Por supuesto hay casos en que es un problema, por ejemplo, genético, irreversible, en fin, hay muchas variantes, pero me refiero a la gente que por una dolencia así pierde por completo las ganas de vivir y muchas veces acaba con su vida, ¿no? Entonces, esa posibilidad de devolverle esas ganas de vivir creo que es mucho más eficaz con lo que podríamos quizá resumir en dos palabras como el calor humano. Y bueno, muchas gracias de nuevo y creo que no merezco tanto título. Hola, sí. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias también a Gabriela, a María Elena, desde luego gracias a ti, Teresa, por permitirnos poder trasladar tu literatura, tu ingenio, tu talento a todos los lectores. Les pido por favor un fuerte aplauso para María Elena, para Gabriel, para Teresa, y quiero comentarles que Teresa va a estar firmando libros inmediatamente acá al costado del auditorio. Es aquí nomás, a un paso, a 3 metros, ¿sí? Así que encantados, por favor, adquieran el libro, se van a llevar una linda firma. Gracias por venir, ¿sí?